Habla la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. ¿Alguien quiere recibir hoy? Sí. A ese le voy a predicar, a ese le voy a soltar una palabra en esta hora. Creo que estamos también por ahí conectados. Bendecimos y le invito, si usted está por ahí, a que se mantenga ahí para recibir lo que el Señor le va a impartir en esta mañana. Si usted quiere ponerle un título a esta prédica, o si quiere saber más o menos qué va a encerrar, 1 Corintios 1:9, vamos a hablar de la importancia que hay en aprender nosotros a oír a Dios, a escuchar a Dios. ¿Alguien le ha dicho en algún momento al Señor: Señor, quiero oírte, necesito escucharte? O le voy a decir más acá, está la pregunta: ¿alguien ha necesitado escuchar a Dios en algún momento de su vida? ¿Sí? Yo creo que todos tenemos la necesidad profunda de saber escuchar a Dios, porque lo he dicho en otras ocasiones, el éxito de nuestra vida, la plenitud de nuestra vida va a estar totalmente ligado y conectado al propósito y al plan de Dios para la misma. Podemos alcanzar muchas cosas en esta tierra, lograr poseer, emprender, qué sé yo, estudiar, y todo eso está hermoso, precioso, es parte de, pero déjeme decirle que esa plenitud, ese gozo, esa paz, ese amor, ¿cómo llamarlo? Esa perfección, eso que a veces uno siente en la vida que nada lo llena y lo sacia, solamente lo sacia y lo llena el caminar en el propósito de Dios para su vida y para la mía. Entendiendo esto, quiere decir que es tremendamente importante saber escuchar a Dios, porque si yo no sé escuchar a Dios, entonces ¿cómo voy a caminar en su propósito? Usted le dice a su hijo: vaya a la pulpería, hágame un mandado, y lo primero que su hijo hace es reclamar, ¿verdad? ¿O son los míos? No, estoy jugando, play, que estoy viendo tele, ¿cómo? Y luego usted le da la indicación, usted le dice: bueno, vaya a la pulpería, después de que le dio el fajazo, después de que le dejó la chancleta marcada en la pierna. No, ya no pasa tanto de eso, ¿verdad? No sé con quién era que estaba hablando ayer, que decía, ¿quién era que? Doña Celia era ayer, que estábamos tamaleando, ¿verdad? Doña Celia, que nos contaba un poco las experiencias, ¿verdad? De la crianza de antes. ¿Cuántos pasan los 45, 50 años aquí? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Dicen que la manera de criar ha cambiado. ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Sí? Ustedes que tal vez pasan ya los 50, o que tal vez son parte de una generación que fue criada ahí de una manera distinta. Doña Celia me contaba unas cosas que yo decía: Dios mío, si esto sucediera en este tiempo, qué montón de trabajo tendría el PANI, ¿verdad? Qué montón de trabajo tendría el organismo de investigación, el montón de denuncias, porque han cambiado muchísimo las cosas. Antes era aquella cuestión donde se metían los cuchillos, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama cutachas, ¿qué se llama eso, no? Dicen que sacaban aquella cuestión y le dejaban marcado en la espalda, y después del fajazo usted le dice a su hijo: bueno, vaya, y él tiene una dirección, él sabe qué ir a hacer, qué comprar, qué traer, qué mandado a hacer. ¿Por qué? Porque escuchó una dirección, porque conoció la indicación. ¿Cómo podríamos nosotros obedecer a Dios si no sabemos escuchar su voz, si no sabemos reconocer su indicación? ¿Cómo caminar en el propósito de Dios si no conocemos la manera de escucharlo, de entenderlo, de comprenderlo? ¿Cómo Él habla? A veces quisiéramos que Él hablara como le habló a Samuel, con voz audible. ¿Cuántos han querido y le han dicho: Dios, ¿por qué no me lo dices con voz audible? Así como un día dijiste: Samuel, hey Samuel, ¿por qué no me dices específicamente: mira, si es por aquí, hace esto, no hace esto? Yo creo que todos hemos querido escuchar la voz así, de manera audible, una voz como de ultratumba que diga: hijo mío, si es por ahí.
del Todopoderoso hablándonos profundamente al corazón. Y yo creo que Dios lo puede hacer, claro que sí. Yo creo que Dios nos puede hablar así. Pero también yo comprendo que hay muchas maneras en las que Dios habla que usted y yo necesitamos entender. Porque si no sabemos escuchar la voz de Dios, no vamos a poder caminar en su propósito. 1 Corintios 1, capítulo 9, vea lo que dice. Fiel es Dios. ¿Alguien cree que fiel es Dios? Sí, diga amén entonces, amén fuerte. Si usted dice, Dios es fiel conmigo, con mi casa, con mi familia, por lo cual fuisteis llamados a la comunión, diga conmigo, comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Otra vez lo voy a leer. Fiel es Dios. ¿Cómo es Dios? Fiel, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Quiero darle a usted el significado de la palabra comunión. Comunión significa relación íntima, en este contexto, del hombre con Dios. Wow. Yo no sé si usted sabía que hay un llamado por encima de cualquier otro llamado. Porque cuando nosotros decimos tenemos un llamado de parte de Dios, inmediatamente lo relacionamos con algo que hacemos, con algo en lo que podemos servir. Yo tengo un llamado pastoral, yo tengo un llamado a la adoración, yo tengo un llamado a ministrar a los niños, yo tengo un llamado al evangelismo, yo tengo un llamado hacia, no sé, distintas cosas. ¿Alguien aquí puede decirme que sabe y conoce para qué Dios lo llamó? ¿Sí? No, me preocupa. Wow, qué pocos. Es que no se está conectando conmigo en la palabra, o realmente no sabes que Dios tiene un llamado contigo. Le digo algo, usted es igual que Jeremías y toda la creación. Lo mismo que Dios le dijo a Jeremías: antes de ponerte en el vientre de tu mamá ya te había conocido, te había escogido y te había dado profeta a las naciones. Eso quiere decir, Jeremías, tú fuiste puesto en el vientre de tu mamá porque había un llamado que era antes de tu existencia. No quiere decir primero existes, luego te llamé. No, quiere decir te llamé y porque te llamé te puse en el vientre de tu mamá. Ahora vuelvo a hacer la pregunta. Ahora, ¿alguien comprende que usted está aquí porque tiene un llamado? Claro, si tan solo usted respira es porque Dios tiene un llamado para usted. Haga así. Cuidado si anda un poco mal de la nariz, porque se le puede ir por dentro y se lo traga. El tan solo hecho de que usted respire, de que usted exista, de que se haya levantado hoy, de que haya abierto sus ojos, eso quiere decir que usted tiene un llamado de parte de Dios. Que no lo conozca quizás es otra cosa, pero ya usted se puede ir de la iglesia hoy con su corazón lleno, feliz y diciendo: Señor, una razón más tengo en mi vida para poder escuchar tu voz, y es conocer el llamado que tú tienes para mí en esta línea de llamado y de propósito. Pero yo quiero hablar en esta mañana de este llamado, porque es un llamado que no se predica mucho. Es un llamado del que no se habla mucho, porque me encanta el llamado de estar en un altar, me encanta el llamado de predicar, me encanta el llamado que tiene que ver con una posición. Pero hay un llamado que está por encima de cualquier otro llamado. ¿Y cuál es? Léalo conmigo por favor otra vez. Fiel es Dios, por el cual fuiste. ¿Lo está leyendo? Por el cual fuiste llamados ¿a qué? La comunión. Pastor, no me predique eso. No, qué bonito el otro llamado, qué bonito el micrófono, el crunchy, dijo aquel. Qué bonito estar sentado en una batería, qué bonito. Pero este llamado a la comunión como que no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque comunión significa relación íntima del hombre con Dios. ¿Alguien está recibiendo esto? ¿Sí? ¿Por qué los veo tan serios? ¿Por qué no se alegran un poquito más conmigo? ¿Por qué no se... sacudas, despiértese, péguese un manacito así. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Hay un llamado que está por encima de cualquier otro llamado. Anótelo así.
Tu primer llamado es a tener una relación íntima con Dios. Si solo eso se lleva a usted esta mañana, tiene una dirección de Dios para este año 2026. Tu primer llamado es a tener una relación íntima con Dios, a tener una relación íntima con Dios. No me gusta ese llamado, qué difícil. Ahora, cuando yo entiendo que hay un llamado que fue a mi vida, a tener una comunión con Jesucristo, que es Señor nuestro. Ahí me regala el pianito otra vez. Jesucristo, Señor nuestro. Enlazándolo con el hecho de que comunión es tener una relación íntima de Dios con el hombre, y conectado con lo que le dije al principio, comprenderemos la necesidad aún mayor de saber escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una relación íntima, y déjeme decirle que una relación íntima no puede existir si no existe primero una buena comunicación. Nadie puede decirme a mí que tiene una relación íntima con una persona con la que no se comunica. ¿Puedo tomar de volumen al piano? Yo no puedo decir que tengo una relación íntima con mi esposa si yo no tengo una buena comunicación con mi esposa. ¿Ok? Vamos enlazando un montón de cosas. La base de una buena relación, de una relación íntima, es la buena comunicación. Y una buena comunicación se construye de un buen hablante y de un buen oyente. ¿Me estoy dando a entender? Sí, les estoy haciendo un enredo. Es imposible construir una relación íntima sin una buena comunicación. Y es imposible decir que tenemos una buena comunicación si no existe en la comunicación un buen hablante y un buen oyente. Lo que pasa es que muchas veces nuestra vida cristiana se compone de una comunicación con Dios que es nada más de emisor y Dios como receptor, pero no nos ponemos muchas veces en la posición de nosotros como receptores para ver qué es lo que Dios quiere. Y yo le digo, y yo oro a Dios, y yo le expreso a Dios, y yo le digo: Señor, pero esto es lo que quiero, pero aquello es lo que necesito, pero esto es lo que me está pasando. Y yo oro y oro y oro y oro y hablo y adoro y alabo y predico y expreso, pero nunca me he detenido a ver cuál es la respuesta que el Señor quiere darme a esa conversación que yo estoy queriendo tener con Él. Y ahí es donde muchas veces nosotros no encontramos a ese punto. Y yo quiero que usted note esto, porque le voy a dar súper rápido. Ahorita vamos a hablar algunas cosas, algunas maneras en las que el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón, de las que Dios habla. ¿Alguien quiere que Dios le hable? Sí, te está hablando esta mañana. Recíbalo como la voz de Dios, porque Él te está hablando. Amén, amén. Usted vino aquí a escuchar a Dios. Anótelo si quiere. Primera manera en la que yo creo que Dios habla a través de lo que ya está escrito en la palabra. Wow. ¿Sabe cuántas veces nosotros mismos y cuántas personas han estado pidiendo a Dios una respuesta con respecto a algo y queriendo escuchar a Dios hablar algo que ya habló? Como si Dios no fuese a decir algo distinto a lo que ya dejó escrito en la palabra. Muchas veces esa es nuestra posición. Queremos venir y decirle a Dios: Dios, mira, ¿será que en este proceso que yo estoy viviendo podría reconsiderar algo distinto a lo que ya sé que está por ahí escrito? Y Dios en el cielo lo que dice es: no, mi hijito, ¿por qué? Porque lo que yo ya hablé, ya lo hablé. Y yo no voy a pasar por encima de lo que ya fue establecido por mí mismo en lo que está escrito en la palabra. Amén. Primera manera en la que Dios habla. Dios habla a través de lo que ya Dios habló. Wow, si nosotros nos ponemos a ver las escrituras, de cuántos temas, cuántas cosas la Biblia abarca de la vida.
Probablemente de todo. Usted dice emociones, ahí está. Usted dice pensamientos, ahí está. Usted dice dinero, ahí está. Usted dice relaciones, ahí está. Matrimonio, ahí está. Padres e hijos, ahí está. Muchas veces nosotros estamos queriendo que Dios hable algo que ya habló. Dios, háblame, háblame. Cantamos aquella canción que suena tan preciosa y espiritual. Y no estoy hablando en contra de canciones. A mí me caman los pastores que hablan en contra de canciones. Fue que ahorita se me vino. Recordé aquella canción que dice: háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. No sabía que me queda tan bien esa canción. Sea tan bárbaro, güey. Sí, a veces pego. No, yo entiendo. La canción. Analicemos un poquito. No. Yo sé el contexto. Yo no estoy en contra de la canción. Yo sé el contexto. Yo lo sé. Pero es muchas veces nuestra oración cuando ya sabemos lo que Dios habló, o nuestro canto cuando ya sabemos lo que Dios habló. Y también: no me dejes continuar. No continúes. Dios, oblígame. Sácame, méteme una patada, sé tú, porque yo no puedo. ¿Me están dando a entender? ¿Está recibiendo algo? Sí. Dele un aplauso a Dios entonces. Dele un aplauso a Dios. Esa Biblia que usted tiene ahí en su mano, esa escritura, es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Muchas veces no reconocemos la Biblia como la voz de Dios porque no lo reconocemos como la palabra que ya Dios habló. ¿Cómo Dios habla? A través de lo que ya habló, a través de lo que está escrito. Otra manera en la que yo creo que Dios puede hablar a veces, y aquí hay que empezar a encontrar un poquito las balanzas, porque puede ser peligroso. Yo creo que Dios puede hablar también a través de sueños, ¿sí? Ahora, tenga cuidado, porque no todo sueño que usted tiene es de Dios. Hay que tener cuidado. Ustedes no saben cuánta gente he recibido yo, o en este camino, en consejería, o en este proceso, que a veces vienen y le dicen: pastor, qué sueño tuve, y le sueltan a usted unas cosas que usted dice: este brother lo que vio fue una película de terror antes de dormirse. Yo creo que Dios puede hablar en sueños, pero por eso hablé del anterior de primero. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla a través de algún sueño, ese sueño no va a estar en contra de lo que ya habló a través de la palabra. ¿Me voy a entender? Usted sabe muy bien, y yo no es que sea, yo no sé quién estudia los sueños, sueñólogos o qué existen, o psicólogos. Yo no sé quién sabe un poquito de esta cuestión de los sueños o por qué son los sueños, pero yo creo que todos nosotros soñamos, y usted sabe que a veces usted ha soñado de algo que se acostó pensando, o de algo que pasó en el día, o de algo que nada más pasó. O usted a veces en el espíritu usted percibe cuando algo viene de Dios. Usted viene y lo trae a la palabra y está conforme a la palabra, y usted lo pesa, usted dice: este podría ser un sueño. Pero tenga cuidado, porque no todo sueño viene de Dios. No todo sueño viene de Dios. Yo creo que Dios también habla a través de visiones. Aquí estamos entrando un poquito como a dones del Espíritu, cosas también que el Espíritu Santo provee. La palabra dice que Dios le habló a Abraham en visión. ¿Cuántos hombres de Dios en la Biblia Dios les habló a través de una visión también? Yo les soy sincero, porque yo no vengo aquí a jugar de espiritualoide y de que sé escuchar a Dios de todas las maneras si le he visto. Yo no sé cómo es una visión, yo nunca he tenido una visión. ¿Hay alguien aquí que haya tenido alguna visión en el momento? No, yo creo que es un don del Espíritu un poco ahí que él tiene, es un don del Espíritu. Esto no es nuestro, es un don del Espíritu. Le voy a decir esto. La semana pasada terminó el servicio. ¿Alguien cree que Dios ha estado haciendo cosas lindas aquí en casa? ¿Sí? ¿Sí? Dígame.
y dé un aplauso a Dios por lo que ha estado haciendo. Este año arrancó Dios con un mover, con un sentir precioso. El primer servicio del año, bueno, terminamos el año un poco ahí, soltamos una palabra muy linda. Sí, recuerdo que vino Jimito, creo que vino Kim también. Creo que esa palabra yo voy a tener que volverla a dar, porque son de 3 cosas que Dios me habló para este año. Yo creo que la puse también en el grupo. Dios nos dijo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Este año 2026 va a ser un año de, estaba Mari también, lo recuerdo, va a ser un año de cosechar con regocijo lo que nos ha costado lágrimas. Dios nos dijo también, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tribulación, hambre, persecución, peligro, desnudez, malas noticias, procesos. Yo creo que este es un año de afirmarnos y de echar raíces en los caminos del Señor. Amén. En los caminos del Señor, en la palabra, en su iglesia, en el reino, de crecer, de emprender, de servir al Señor, de decirle al Señor: algo más voy a hacer. Mis raíces se ensanchan, crezco. Va a ser un año de arraigarme en la palabra de Dios. Y lo otro que Dios nos habló también fue: más buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. El Espíritu nos decía: va a ser un año de añadiduras, pero no son añadiduras solamente porque al pastor se le ocurrió decirlo, sino porque le vamos a dar primicia, prioridad al reino de Dios y su justicia en nuestro corazón este año 2026. ¿Ok? ¿Lo recibe? Dios ha estado haciendo cosas preciosas en la iglesia. Ha traído un mover hermoso. El domingo pasado estuvimos con un tiempo de ministración, de palabra también. Ministrando al final, se me acercó un hombre que llegó el domingo, que yo sé, porque yo lo conozco de hace años, he hablado con él, y me dijo: pastor, tenía tiempo de no tener una visión tan clara. Yo sé que a él Dios le usa y el Espíritu le ha escogido para darle este tipo de cosas. Me dijo: tenía tiempo de no tener una visión tan clara. Y él me dijo, mientras estábamos ministrando, adorando, veía como detrás del altar, dice, veía 4 cataratas. Dice, 3 de esas cataratas caían sobre roca, pero había una cuarta, dice, que tenía el campo libre y que esa agua corría y empezó a mojar la tierra y a dar un fruto increíble. Y yo lo entendí. O sea, han sido 3 años no en los que la lluvia del cielo ha estado cerrada para nosotros, no, simplemente era una lluvia que tenía algún tipo de proceso en el que estaba cayendo. Pero él me dijo: pero la 4ª catarata, dice, ese río fluía y eso no caía sobre piedras, dice, era un agua que corría por este lugar. Y yo entendí que este 4º año el río de Dios está en medio de nosotros, trayendo vida, trayendo gloria, haciendo fructificar. Era confirmación. Yo creo que Dios puede hablar también en visiones. Este es otro que también hay que tener cuidado y quiero ponerle un equilibrio. Yo creo que Dios también puede hablar a través como de un sentir. Y aquí vamos a poner un equilibrio. ¿Cuántos en algún momento han dicho: tengo un sentir? A nivel natural a veces le llamamos corazonada. A nivel de feminismo le llaman un sexto sentido. Que dicen que no tenemos los hombres, ¿sí? Ay, mi amor, sabes, cuídate con aquello. Y usted dice: celoso cuando se da cuenta le está echando los perros. Porque a veces tienen como ahí, ¿verdad? Pero eso es más carnal. No nos metamos en eso porque nada que ver. Yo creo que Dios puede hablar también a través a veces de un... Nuevamente, quiero relacionar esta con la de los sueños. Dios nunca te va a poner un sentir, un mover de algo que esté en contra de lo que está escrito tampoco en la palabra. Mira, siento de Dios esto, y usted lo escucha y usted dice: ¿cuándo Dios le diría esto a una persona? ¿Cómo este sentir va a ser de Dios cuando lo que me estás diciendo sé que te va a alejar de los caminos del Señor? Sé que te va a sacar de los caminos del Señor. Tenga cuidado con esos sentires. ¿Por qué? Porque recuerde que la palabra también dice que engañoso es el corazón más que ¿qué? Más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora,
Quiero poder hablarle del sentir correcto, que sé como Dios habla, que para mí más que sentir es algo que se llama, se me fue la palabra, discernimiento. ¿La agarró? ¿Sí? Que más que un sentir emocional, porque el sentir emocional me puede llevar donde yo quiero, pero el discernimiento sí es del Espíritu. Entonces, cuando usted tenga un sentir, sométalo a la palabra y vea si es un sentir emocional que lo quiere llevar a algo que usted en su humanidad, en su carne necesita, quiere. Sí, es que yo tengo un sentir. Está pidiendo a Dios por el esposo y tiene el sentir por el que mide 3 metros, no, ya ese no, por el que mide 1,85 m, no me voy a describir, macho, ojos verdes, está haciendo ejercicio en la casa, ya no me entra el saco, vean. No es por los chicharrones de diciembre, es porque estoy por la pizza de ayer, dice María. Curiosamente no tiene sentir por el espiritual, el que predica, el que no, el sentir es, no estoy diciendo que tampoco sea Dios, claro que sí, pero el tema es este: mis emociones siempre me van a querer llevar a algo que yo quiero, pero el sentir de Dios muchas veces es distinto al que mi humanidad quiere, al que mi emoción me quiere llevar. Entonces no es un sentir emocional, es un discernimiento del Espíritu. ¿Alguien ha tenido esos discernimientos del Espíritu? Ay, no, yo siento que esto es algo a lo que tengo un sentir, es un discernimiento. No, esta no es una oportunidad para darle permiso a mi hijo de ir ahí. Y te das cuenta y algo había sucedido, algo pasó, no sé, es un ejemplo, me estoy dando a entender. Ese discernimiento, no nos hagamos insensibles a ese discernimiento. Ahora, tengamos cuidado, porque esto nos puede llevar también a una posición de temor y estar pensando que todo es de Dios y todo es discernimiento, y meternos nosotros en una atmósfera en la que estemos nosotros más bien atemorizados en vez de estar discerniendo del Espíritu algunas cosas. ¿Ven? ¿Recibes así? ¿Sí? Otra manera en la que Dios habla, ¿sabe cómo? A través de los hombres ministros de Dios que predican la palabra de Dios. Wow, Señor, yo quiero que tú me hables. ¿Sabes a qué viniste esta mañana? A que Dios te hable a través de este pastor que está aquí, que cree que el Señor nunca debió haberlo llamado, porque yo creo que yo no tengo nada para que el Señor me hubiera llamado. Soy introvertido, soy vergonzoso, no soy el alma de la fiesta. Yo le digo al Señor, ¿por qué yo no entiendo cómo predico a veces hasta las 12:30 cuando a mí no me gusta ni hablar? Te voy a decir algo y agarrémoslo desde el Espíritu. Si tú no aprendes a reconocer la voz de tu pastor, de un ministro, como la misma voz de Dios, y entendamos esto, aquí nadie está poniéndose en posiciones de Dios, ni no vaya a salir diciéndose que pastor se está creyendo a Dios o un ángel o nada. No, nosotros somos aquí pequeños. Isaías dijo, ¿quién soy yo? Si siendo hombre inmundo de labios, siendo yo pecador, decidiste poner palabra en mí, poner carbón encendido en mi boca, dijo él, porque el Señor tocó su boca con un carbón encendido para ministrar el mensaje de Dios. Anota este consejo: no desprecies el consejo de tu pastor, no desprecies el consejo de tu pastora, no desprecies la palabra que aquí se predica semana a semana. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te sientas ahí y valora lo que está siendo enviado desde acá, estás recibiendo y siendo receptor de lo que Dios te quiere hablar. Ahora te voy a decir algo, porque esto tiene un equilibrio. Si lo que la persona aquí arriba está diciendo, nuevamente, está en contra de lo que ya Dios dijo en la palabra, lo primero que le digo es: salga corriendo, vaya subiéndose, porque lo que sea hay ahí menos que voz de Dios. Llámele manipulación, llámele emocionalismo, llámele
apostasía, llámele herejía, llámele como quiera usted llamarle. Estoy sudando mucho. Los de 35 sudamos mucho. Jeremías 33:3. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Quién dice esto? El Señor. Este texto, yo sé que hay gente que le encanta, conocido como el teléfono de Dios, WhatsApp de Dios. Ahí está. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Qué está diciendo a Dios? Clama a mí y yo te voy a responder. Nuevamente, lo que pasa es que a veces clamamos, pero no nos disponemos a escuchar su respuesta. ¿Qué hora es? 11:40, si me da tiempo. Clama a mí, yo te responderé. Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y glorificaré. Ahora, nunca podrás mejorar tu relación con Dios si no sabes escuchar a Dios. Voy a ir más rápido en esta línea. Te hablé de algunas maneras en las que yo creo, sé, y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, cómo Dios habla. Pero ahora le voy a decir también por qué es importante saber escuchar a Dios y muchas veces qué nos impide escuchar a Dios. ¿Quiere recibirlo así? Le prometo que nos vamos a ir a las 12. Se lo pinky promise. Así. ¿Qué nos impide escuchar a Dios? ¿Por qué es importante? Ya se lo dijo. ¿Qué nos impide escuchar a Dios? Vaya conmigo a Juan capítulo 5, 35-38. Vamos a soltarla rápido. Gloria a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Juan 5, 37 y 38. ¿Qué nos impide muchas veces escuchar a Dios? Dice la palabra: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Aquí lo quiero poner en contexto porque aquí está teniendo una conversación Jesús con los fariseos. ¿Con quién está teniendo Jesús una conversación? Con los fariseos, los maestros de la ley, los que conocemos nosotros como los religiosos. Una cuestión más de religión más que de vida. Los religiosos de este tiempo, los que creían conocer, los que tenían la ley, los que parecía que se van con una piedra con el pecho y sean como yo, hagan como yo y vistan como yo y coman como yo y hablen como yo, y era pura religiosidad porque no había nada de vida. Jesús les dijo: sepulcros blanqueados. Ustedes hablan de lo que no son. Ustedes, y le decía a la gente: ustedes necesitan hacer lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Estaba con un grupo aquí religioso y les está diciendo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y vea después del punto lo que dice: nunca habéis oído ¿qué? Su voz. Nunca habéis oído su voz. ¿De qué estamos hablando esta mañana? De saber escuchar a Dios. Vea lo que Jesús le está diciendo a este grupo: ustedes nunca han escuchado su voz. Y si no han escuchado su voz, mucho menos han visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque no la has escuchado, no la conocen, no se les ha revelado. Ustedes dicen que oyen, pero no escuchan. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dos cosas veo yo acá que nos impiden a nosotros conocer la voz de Dios como a este grupo. Primero, lo que sabemos que ellos eran un grupo de fariseos, era un grupo de publicanos religiosos que creían que sabían cómo se hacían las cosas, pero lo único que tenían era que venían el domingo en la mañana a la iglesia y se daban con una piedra con el pecho y no vivían una sola escritura o un solo mensaje. No de lo que Cristo estaba hablando, porque evidentemente eso no había sido revelado, sino de lo que ya conocían o lo vivían de manera religiosa, no de manera íntima.
Y luego termina diciéndoles: porque a quien Él envió vosotros no creéis. Dos cosas que nos impiden a nosotros escuchar la voz de Dios. Diga conmigo: la religiosidad y la falta de fe en lo que está en su palabra. ¿Recibió eso? ¿Sí? Me encanta lo que dice San Juan capítulo 10, 27, porque esto es un mensaje precioso. Dice Juan 10, 27, Jesús hablando: mis ovejas oyen mi voz. Wow. ¿Sabe por qué a veces no sabe reconocer la voz de Dios? Tal vez porque eres un poquito más cabrito que oveja. Porque las ovejas saben reconocer la voz. ¿Qué dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahora, ¿está hablando de qué? De ovejas, no está hablando de ministros. Yo he escuchado ministros, he escuchado pastores diciendo que Dios no te puede hablar a ti si no le habla a Él. A mí específicamente me lo han dicho. Yo entiendo, y no malinterpretemos las cosas. Yo entiendo que las congregaciones, yo entiendo que los grupos, yo entiendo que Dios establece bíblicamente un orden espiritual. Dios establece algunas cosas a nivel de estructura congregacional. Y si usted se pone a ver a nivel de la vida, también así lo es. Usted no llega a una empresa a decir: yo quiero hacer aquí lo que a mí se me pegue la gana, porque yo creo que es así, porque yo pienso que es así, porque a Dios me dijo que era así. Lo más que le va a decir el jefe es: mire, papito, ¿qué me importa? Chao, adiós. Igual, de alguna manera, es la estructura organizacional y el orden espiritual que Dios establece en todas las cosas. ¿Por qué? Porque claramente si hay un pastor, si hay unos pastores, es porque Dios les puso un llamado y hay una dirección de parte de Dios. Lo que no quiere decir que Dios no te pueda hablar. Son cosas distintas. ¿Me estoy dando a entender? Pero a mí específicamente me han dicho: no, es que eso es mentira, eso no viene de Dios, porque Dios no te puede hablar a ti, que Dios me habla a mí. Aquí yo veo que Jesús dice: mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. ¿Dice los pastores o dice los ministros? ¿O dice solamente los profetas oyen mi voz y me siguen? No, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Te digo una buena noticia en esta mañana. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Jesús? Ten cada día más un corazón de oveja y verás cómo tu oído estará fino a su voz. Dale un aplauso a Dios si lo crees. Te voy a decir algo, y yo creo que aquí entramos muchos. Otra manera por la que a veces no escuchamos la voz de Dios, yo creo que no es ni siquiera que no la escuchamos, o yo creo que sí, tal vez no la escuchamos, es porque tenemos temor a obedecer la indicación que ya sabemos quizá que nos va a dar. ¿Pero eso? No es que Dios no te ha hablado, es que tú no has querido escuchar, porque ya sabes más o menos por dónde va la indicación que Él te va a dar. Dice Génesis capítulo 3 versículo 10: y respondió, creo que fue Adán, sí, porque él está hablando con Adán, y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Escuchó o no la voz de Dios Adán en el huerto? Claro que la escuchó. Solamente que Dios estaba: Adán. Claro, ya sabía el tortón que se había jalado. Ya él se veía al espejo, ya él sabía los dotes que Dios le había dado. Ya estaba, todo había sido revelado, todo estaba al descubierto. Ya él dijo: aquí la cosa está furries, se me abrieron los guachos, algo pasó. Y entonces Dios viene y dice: Adán, ¿está escuchando? Adán, ¡hey, Adán! Adán allá metido detrás de un palo con 3 hojillas aquí, y 2 aquí, en puro centro aquí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo.
¿Le digo algo? Dios es un Dios de amor, lleno de misericordia y de gracia. Si no fuera así, la creación ni siquiera hubiera durado ni el arranque ni el principio. ¿Que metió las patas? Claro que las metió. Las metió. ¿Que hizo lo que no tenía que hacer? Claro que sí. Y que tuvo sus consecuencias, claro que las tuvo, porque Dios les dijo: ¿sabe qué? Mira, muchachita, ahora a ti, por haberle dado esta comidita, este frutito a él, ¿sabes qué va a pasar? Ahora cuando tengas hijos vas a tener que sufrir. Ahora cuando vayas a labor de parto, eso te va a costar, te va a doler. ¿Sabes qué, Adán? Por haber obedecido a esta mujer que te dijo algo que iba en contra de lo que yo te dije, vas a tener que bretear, vas a tener que sudar, vas a tener que labrar la tierra, vas a tener que esforzarte, y sí vas a comer, pero con el fruto de tu trabajo. Y sí los echó del huerto, claro que sí. Porque nosotros tenemos que comprender algo, y es que la bondad de Dios no es alcahuetería de Dios. Se lo repito otra vez. No confundas bondad de Dios con alcahuetería de Dios. Pero tampoco tengas temor a escuchar su voz en un momento en el que sabes que estás en una posición en la que probablemente lo que vaya a venir no vaya a ser un hijito te amo, sino una reprensión. Muchas veces no es que no escuchamos la voz de Dios, muchas veces es que sabemos que la voz de Dios para nosotros en ese momento nos va a corregir, nos va a alinear, y tenemos muchas veces miedo. Voy terminando, me quedan 10 minutos. Estamos hablando de qué, de por qué muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Qué montón de contenido hemos dado hoy, ¿verdad? Qué rápido. Muchas veces no escuchamos nosotros, o no sabemos escuchar la voz de Dios. Escuche esta: porque no sabemos estar en silencio. Dice Salmo 37:7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Lindo ese texto, ¿verdad? Y luego dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hay momentos que son de hacer silencio. Hay momentos dentro de nuestra oración que después de que clamaste, después de que adoraste, después de que pediste, después de que intercediste, de que guerreaste, de que adoraste, de que soltaste, hay un momento a veces en nuestros tiempos con Dios que es nada más de hacer esto. Y es cuando Dios pone una palabra. ¿Ha pasado? Pero a veces no parar, no parar, no parar, no parar, no parar, no parar. Amén. Salí, me fui, y no le di tiempo a Dios de que trajera la palabra que quería poner en mi corazón. No le di tiempo a Dios de que me dijera Mateo 15:10. Mi esposa es una que Dios le habla mucho así, de una palabra, y ella va, y es justo lo que ocupaba. Aprendamos a estar en silencio. Aprendamos en la estructura de nuestra oración, de nuestra intercesión, de nuestra alabanza, inclusive de nuestros servicios también. Nosotros necesitamos a veces en el servicio, mientras estamos adorando, darle el tiempo a Dios. No sé si se recuerda antes mucho en la iglesia, antes pasaba mucho que estos tiempos a veces se daban ahí. A veces cuando se está ministrando con banda y así es un poquito más sencillo, porque usted llega como los tiempos, a veces con la música puesta es un poco ahí, pero igual no tiene que ver, porque Dios no ocupa de una banda. Dios habla como Él quiere y cuando Él quiere. Y usted veía a veces esos silencios, y por allá algo decía Dios. A veces se soltaba por allá uno que otro loco que era más también, que ya uno sabía que era el que siempre se iba a soltar, ¿verdad? ¿Recuerdan los cristianos viejitos? Sí, sí, recuerdan un poquito más si están viejitos, pasaba mucho. Pero ¿cuántas veces Dios en esos silencios habló de una dirección, ministró, precioso?
Y por último, anote esta, ponte de pie. Sensibilidad. Porque a veces no estamos sensibles y conectados en el espíritu, porque no hemos tenido la suficiente relación con Él, tal vez, para reconocer su voz. No sabemos si es Dios o no sabemos qué es. Y me gusta lo que dice Cantares capítulo 2, 8. Vea lo que dice. Este texto de Cantares, precioso. Yo no sé si Dios a usted este año ya le habló algo específico o no, o si usted todavía ocupa algunas direcciones de parte de Dios. A mí me gusta, y yo creo que Dios ha estado haciendo cosas muy lindas. Y en serio, esto no es protocolo. Para mí dar un paso adelante es decirle: Dios, me expongo. Es decirle: Dios, es un paso de fe. Es decirle: Dios, yo no voy a esperar aquí a que tú me hables aquí sentado en la silla. Yo voy a ir a buscar tu voz. Yo quiero que alguien que necesita todavía una dirección de Dios para este año venga acá adelante, en algún área específica. Tal vez ministerial, tal vez matrimonial, tal vez empresarial. Todo el que necesita escuchar la voz de Dios en algo este año, yo le invito a que venga adelante, porque Dios nos va a hablar. Nadie necesita escuchar a Dios este año. Tremendo. Dice Cantares capítulo 2 versículo 8: la voz de mi amado. ¿La qué? La voz de mi amado. Yo no sé si usted ha leído Cantares. Cantares. Hay más de un baboso por ahí que se ha dejado decir que Cantares es el libro pornográfico de la Biblia. Usted lee Cantares y Cantares es curioso porque él describe a su amada y a su amado, y tu nariz como la torre del Líbano, y están ahí echándose en piropos el amado con la amada. Es un libro escrito en un contexto, así. Pero vea qué bonito, porque aquí en este romance, la amada dice: la voz de mi amado. Silencio, 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 silencio. Un momento, porque estoy escuchando una voz que la reconozco. O sea, la reconozco. ¿Por qué? Porque cada noche en mi recámara me habla al oído. Porque en la mañana, cuando nos despertamos al desayunar, ese timbre de su voz lo reconozco. Porque al mediodía, cuando llega a almorzar, yo reconozco donde él viene, donde dice: mi amor, llegué a almorzar. Es una voz que conozco. ¿Por qué? No se me va a perder, no se me pierde. ¿Cuántas madres hay aquí? Sé que hay bastantes madres. ¿Cuántas madres? Ya antes, sí, su hijo está llorando y usted dice: no es el mío, no se equivoque. Y el papá le dice: ¿cómo no? Claro que sí es. El papá anda en otros. Mami, llegó papi. No es el lechero. Yo sé cómo papi habla, yo sé cómo papi silba, yo reconozco la voz de mi amado, yo sé. A veces nos cuesta a nosotros identificar la voz de nuestro amado, ¿sí o no? Usted, Señor, serás tú, será un sentir, será mi corazón, serán mis emociones, será. Necesitamos mejorar nuestra relación con el amado, porque cuando tú tienes una relación íntima con el amado, tú vas a saber cuando algo viene de Dios y no viene de Dios. Tú vas a reconocer cuando algo es voz de Dios y cuando algo no es voz de Dios. Y dice: la voz de mi amado. Y ella dice: he aquí viene saltando. No solamente conocía hasta su voz, sino conocía cuando saltaba, o el sonar del taconcito. La voz de mi amado de aquí viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Ahí viene Yanka. Puedo escuchar mi amor, tengo hambre. Dice la palabra que había un sacerdote que se llamaba Elí. Con eso termino. Mientras tanto, si quieres, cierra tus ojos, porque creo que Dios te puede hablar de muchas formas en esta mañana. Había un sacerdote que se llamaba Elí, que había descuidado la relación con Dios, había descuidado la voz de Dios. Y dice la palabra que en aquel tiempo escaseaba la visión y escaseaba la voz de Dios para el pueblo. ¿Por qué? Porque quien era
en ese momento el emisor de la voz de Dios había perdido relación con Dios. Su lámpara se estaba apagando, dice la palabra. Tanto ese hombre como su familia, o él más bien, pecaba de omisión, y su familia así pecaba, sus hijos pecaban de muchas formas, y la voz de Dios escaseaba, dice la palabra, para ese pueblo y para esa generación. ¿Por qué? Porque ni la gente era espiritual. El pueblo necesitaba de ese sacerdote, necesitaba de los profetas. Era un tiempo algo distinto en cuanto a la relación, y dice que la palabra escaseaba en ese tiempo. Elí está tranquilo, no había palabra, el pueblo no tenía visión, no había voz de Dios. Wow, y dice la palabra que la lámpara estaba a punto de apagarse. ¿Por qué? Porque cuando no hay voz de Dios, corres peligro que la lámpara se apague. Y en ese momento aparece Dios y habla, llama a un escogido que había sido dispuesto, consagrado, como lo hablamos en enero, Samuel. Y viene y lo llama y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel sabe que lo están llamando, pero no sabía reconocer quién lo estaba llamando. Wow. Yo no sé cuánto tiempo tiene Dios de estarte llamando para algo específico. Wow. Y tú sabes de alguna manera ya en tu interior que es Dios el que te está diciendo: mira, es Samuel. Y ponle a ese Samuel tu nombre. Yo no sé cuánto tiempo tiene Dios diciéndote: mira, mira Ale, mira Pri, mira Mari, mira Jimmy, mira Kay, mira Yanka, Sophie. Y sabemos de alguna manera que es una voz que trae un llamado diferenciado para algo específico. Y Samuel dice: algo está pasando, mira Elí, ¿eres tú? ¿Qué pasa? ¿Eres tú? No. Va nuevamente, se acuesta, nuevamente viene el llamado de Dios y vuelve a decirle: Samuel, Samuel. Wow. Yo te quiero decir algo en esta mañana, y es: los dones de Dios, los proféticos y los llamados son irrevocables. Nadie te los puede quitar. Lo que no es irrevocable es el tiempo en el que ese llamado se desarrolla. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesita hacer su obra. Y si Dios te llama como a Samuel y tú no contestas, probablemente levante a otro. Y no es que quitó tal vez el llamado, pero el tiempo del cumplimiento se te pasó. Por eso es que la tercera vez ya Samuel, un poco preocupado, viene y le dice a Elí: mira, ¿qué pasa, Elí? Está pasando esto. Y Elí más o menos sabía. ¿Por qué? Porque ya él sabía, él ya no estaba escuchando a Dios. Y Elí sabía de alguna u otra manera que ese llamado era el llamado que Dios iba a usar para confirmar con Samuel lo que estaba desechando en él y en su generación. Tanto así que después de que Samuel responde a ese llamado, Elí le dice: mira, decime, Samuel, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué? Sí, ya él sabía. Ya él sabía. Pero la tercera vez que Dios le llamó, ya él sabía, tenía una dirección. Y hey, Samuel. ¿Y sabe qué dijo Samuel? Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y desde ese momento, todo en la vida de ese hombre cambió. Porque hay un cambio en la vida de alguien que sabe reconocer el llamado de Dios y que le dice: Señor, habla, que tu siervo escucha. Te voy a decir algo de parte de Dios. Entre muchas cosas específicas que sé que Dios les va a hablar de manera personal, entre muchas confirmaciones que yo sé que Dios les va a poner de manera personal o familiar para algunos aspectos en la vida que yo quizá no conozco, solo el Espíritu Santo conoce. Así lo creo en el nombre de Jesús. Así lo creo en el nombre de Jesús. Así lo creo. Hay uno general. Hay uno general. Mientras Dios les habla, hay uno general que sí lo siento en mi corazón para todos ustedes. Y es lo que Dios va a hacer en esta casa. Requiere de mí, pero requiere de ti. Y hoy Dios en esta mañana está confirmando llamados al corazón en muchas áreas, porque la voz de Dios no es solamente para un llamado a esto.
Pero mientras Dios habla a tu corazón profundamente en muchas otras áreas, recibe esto de parte de Dios. Lo que Dios va a hacer en Casa Gracia este año 2026, me necesita a mí, pero te necesita a ti. Y hoy Dios te dice: yo te puse en este lugar con un propósito y un objetivo. Yo te puse en este lugar para que ministres mi presencia y mi palabra. Vamos, dilo. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría y el tiempo así, sin querer nada más, y nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor, háblanos. Sensibiliza nuestro corazón a tu presencia, a tu llamado, Jesús. Oh, Jesús, quiero escuchar y tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Vamos a terminar esta reunión cantando esto juntos. Sé que me haría y estremecer, que me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, y escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor, en esta noche. Hoy te decimos, como dijo Samuel: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. No nos escondemos, Señor, al llamado profundo de tu voz. No nos hacemos los sordos, Señor, como un día Adán se hizo el sordo por temor, Señor. Hoy te decimos, Señor, este es el tiempo de que tu llamado, Señor, se cumpla en mí. Y no podría y estar ante ti, y escuchando hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchando hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y nada más que escucharte hablar. Te digo de parte del Señor, prepárate, porque en los próximos días Dios te va a empezar a hablar de muchas maneras. Hoy, Espíritu Santo, te pido en esta mañana, Señor, que si tú tienes que traer sueños, Señor, si tú tienes que dar visiones, Señor, si tú tienes que hablar, Señor, a través de palabra profética, de ciencia del cielo, Señor, que tú nos hables, que tú nos confirmes, Señor, en este tiempo tus llamados, tus direcciones, Señor, hacia dónde dirigir nuestros pasos este año 2026, Señor, hacia dónde ir, hacia dónde no ir, Señor, qué hacer, qué no hacer. Espíritu Santo, tu voz, Señor, se permite escuchar como un eco, Señor, que resuena en nuestro corazón. Y te digo de parte del Señor, prepárate, porque en los próximos días el Señor va a poner líneas específicas. Y yo no sé para quién es esto, pero el Espíritu pone en mi corazón: te voy a hablar de maneras tan extrañas y tan ilógicas para tu manera de pensar, que quizá te vayas a preguntar: ¿de verdad eres tú, Señor, el que me estás diciendo que haga eso? Y el Señor te dice en esta hora: recuerda esta ministración, recuerda este momento.
Porque cuando eso que te parezca tan absurdo te lo hable mi voz, va a haber algo en ti que te va a hacer correr y obedecer a cada indicación que yo te voy a dar. Dale a Cristo ese aplauso. Ustedes se imaginan quizá cuántas veces Abraham se preguntó, quizá, esto tiene que ser el diablo, que vaya y entregue a Isaac en un monte, el hijo de la promesa, el hijo por el que esperé más de 20 años en fe. Esto yo me lo estoy soñando por cosa mía, esto es una cuestión mía. ¿Quién podría pensar en su sano juicio? Lo que Dios me dio, ahora me lo está pidiendo. Yo no sé si alguien está entendiendo esto. Que la voz de Dios nunca se va a parecer en nada a lo que tú piensas como debería de ser que Dios te hable, o a la dirección que tú crees que Dios debería darte. Pero hay tanta gloria escondida detrás de la obediencia de alguien que sabe que en ese absurdo, en ese incomprensible, gracias que no hay silencio, que en eso que tu familia, tu esposo, tus parientes podrían decirte, discúlpeme la palabra, eres un mongolo. Ay, yo no soy un mongolo, es que yo escuché a Dios. Y si tú supieras la gloria que hay detrás de la obediencia de mi corazón en lo que Dios me dijo, no estarías diciendo esto. Son otros niveles de escuchar la voz de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. No te dan gloria a Él por su palabra. Gloria a Dios. Un aplauso si usted recibió. Háblame, Señor. Díselo de nuevo. Háblame. Quiero escuchar. Con esa música de fondo, póngase de pie, salude a alguien, dele bendición y dígale, nos vemos el miércoles aquí en la iglesia. Ah, ¿vieron? Anhelo en mi corazón verlos también entre semana por acá en casa, celebrando fiesta al Señor. Salude a alguien de verdad. Dios me los bendiga, que vayan conmigo a casa. Quiero que levantes tus voces. Diga, Señor, gracias por hablarnos. Gracias que no hay silencio en tu pueblo. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Quiero escuchar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería